Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ok, entonces vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Ya nos toca ver la parte del requisito 6, de acuerdo a cómo está determinada la norma. Vamos a ver básicamente un requisito que está muy alineado al primer ciclo PHBA también, que es la planificación. ¿Está escuchando, por favor? ¿Me confirman? Sí, están usando el chat muy bien. Naika, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Vamos a ver dos requisitos que la norma nos solicita con respecto a lo que es planificación. Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Perfecto. Vamos a ver el requisito 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y el requisito 6.2, objetivos de la gestión ambiental y su planificación para lograrlos. Ahí hay un pequeño error en la presentación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de acciones para abordar riesgos y oportunidades, lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta lo que hemos analizado en el requisito 4.1, que es el análisis de contexto. A ver, rápidamente, por favor, ayúdenme ustedes a recordar qué es lo que vemos en el requisito 4.1. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que revisamos en el requisito 4.1? ¿Qué hacemos? ¿Qué ejercicio hacemos? Y puedo ver si comentamos al respecto cuál es el ejercicio que hacemos, qué información desarrollamos de acuerdo al requisito 4.1. Alguien puede activar su micrófono, alguien puede usar de pronto el chat para comentarnos qué es lo que desarrollamos en el requisito 4.1. ¿Sí? Sí, queridos amigos, su participación es muy importante, ¿no? Pues vamos a preguntar para promover la participación de ustedes. Alex Vargas, buenas tardes. ¿Cuál es el ejercicio que realizamos para el cumplimiento del requisito 4.1? ¿Nadie recuerda lo que vimos en la clase anterior? Requisito 4.1, análisis de contexto. La organización debe determinar los factores internos y externos pertinentes para la organización y su propósito. ¿Cuál sería el ejercicio? ¿Cuál es la herramienta que podríamos usar para esa determinación de contexto? ¿Alguien tiene alguna idea, por favor? Contexto de la organización, nos dice Silver, FODA. Muy bien, perfecto. Ok, entonces en el FODA lo que vamos a hacer es identificar factores positivos y negativos, ¿cierto? Entonces, les quiero compartir algo acá. Un minuto, por favor. Ya estamos. Entonces vamos a tener el FODA. ¿Ok? En el FODA vamos a identificar factores negativos,
¿cierto? Negativos. Negativos. Estos factores negativos nos van a llevar a determinar qué cosa. Riesgos. ¿Ok? Y también vamos a identificar factores positivos. Estos factores positivos nos van a llevar a identificar qué. A ver si me ayudan, por favor. Oportunidades. Entonces, cuando yo hago el FODA, lo que estoy haciendo en realidad es el cumplimiento del requisito 4.1. Y cuando yo hago la gestión de riesgos y oportunidades, lo que estoy haciendo es cumplir con el requisito 6.1. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, por favor? ¿Sí? ¿Se entendió? Equipo, su participación va a ser importante, por favor. ¿Se entendió? Ok, vamos a ver. Entonces, borramos. Tomando en cuenta eso que estamos indicando, en 6.1, lo que la norma nos pide es que hagamos una identificación de estos riesgos y estas oportunidades que son finalmente riesgos. ¿Para qué? Primero, tomando en cuenta lo que nos dice 4.1, ¿no? Y lo que nos dice 4.2, que es identificación de las necesidades y expectativas de partes interesadas, y también el alcance de nuestro sistema de gestión, determinamos los riesgos y las oportunidades. Dentro de los riesgos hay un factor muy importante que debemos tomar en cuenta en su identificación. ¿Cuáles son? Los aspectos ambientales. ¿Ok? Los aspectos ambientales. ¿Qué son los aspectos ambientales? Ya la clase pasada, algunos de ustedes nos dieron una conceptualización con respecto a qué eran los aspectos ambientales, ¿no? ¿Y por qué es pertinente que podamos identificar nuestros aspectos ambientales? Porque es en este momento de la planificación y la identificación de aspectos ambientales es que vamos a poder hacer una adecuada evaluación de estos aspectos ambientales, identificando los posibles impactos ambientales que se podrían estar generando como consecuencia de esta interacción con los aspectos ambientales. Consulta, y por favor me gustaría que participen activamente todos, estamos en clase, estamos tratando de formarnos y la idea es que todos participemos y podamos fortalecer nuestro proceso de capacitación. ¿Cuál es la diferencia entre un aspecto ambiental y entre un impacto ambiental? Les escucho, les leo. Alex Vargas nos dice, el impacto ambiental es todo cambio que sea en el medio ambiente, sea positivo o negativo. Sí, ese es el impacto. ¿Y cuál sería su relacionamiento con un aspecto ambiental? A ver, por favor, participemos. También vemos conectada ahí a Luz. A ver, ¿cuál sería la diferencia y cuál sería la relación entre un aspecto ambiental y un impacto ambiental? Carla González, impacto sería la modificación que el hombre haría al medio ambiente.
Ujú, muy bien, a ver, veamos su relación entre, son medios que interrelacionan con el medio ambiente, nos dice el aspecto. ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto ambiental y el impacto ambiental? A ver, por favor, participemos todos. Por favor, les invitaría a que podamos participar para poder ir fortaleciendo nuestra capacitación. Vamos a ver. Miren, cuando hablamos de aspecto ambiental, ya le hemos dicho, ya hemos hablado la clase pasada, es todo aquello que, todo aquel componente que, con el cual una organización interactúa. Ahora vamos a agregar, es todo aquel componente del medio ambiente, ¿no? Del medio ambiente, con el cual una organización interactúa para desarrollar una actividad, vamos a ponerlo económica, no solamente productiva. ¿Ok? Mientras yo leo acá, tenemos ahí algunas cosas, nos dice, el aspecto es parte de las actividades diarias que interactúan con el hombre y el medio ambiente, causa y efecto, nos dice Karina, ¿no? El aspecto ambiental, elementos de las actividades, perfecto. Sí, ya está. Ok, todos sabemos identificar un aspecto ambiental. Entonces, cuál sería el concepto de impacto ambiental? ¿Qué consideran ustedes como un impacto ambiental? Cambio del medio ambiente. Perfecto. Cambio que sufre el medio ambiente, producto de la interacción de las actividades o producto de las actividades, ¿no? Producto de las actividades productivas o económicas, mejor. Entonces, ¿cómo hago el relacionamiento? ¿Cómo hago el relacionamiento acá entre el aspecto y el impacto? ¿Cuál sería el relacionamiento? Y el relacionamiento no es otra cosa. Vamos a poner acá un ejemplo. A ver, por favor, alguien me dice qué actividad económica quieren para evaluar, qué actividad productiva. Yo voy a colocar una acá, ¿sí? Construcción, construcción. Alguien me dice un aspecto ambiental con respecto a la construcción.
a la actividad de construcción. ¿Alguien tiene una idea? Un aspecto ambiental, por favor. Vamos avanzando. Entonces vamos a poner acá consumo de agua. ¿De acuerdo? Ese es el aspecto ambiental, consumo de agua. Si yo estoy en la etapa, o perdón, en la actividad de construcción, yo consumo agua, ¿cuál será el impacto que yo voy a generar con este consumo de agua? ¿Cuál será el impacto? A ver quién me ayuda, por favor. ¿Cuál será el impacto de este aspecto ambiental? Equipo, ¿se está escuchando la explicación? ¿Se está entendiendo? Yo estoy identificando una actividad económica que es la construcción. En esa actividad económica estoy identificando un aspecto ambiental, el consumo de agua. ¿Cuál creen ustedes que será el impacto ambiental que ocasiona la interacción de las actividades con este aspecto ambiental? A ver, por favor. Vamos a ver, ¿el impacto será positivo o negativo? Vamos a ver, ¿el impacto será positivo o negativo? Negativo, gracias, Alex, negativo, impacto negativo. ¿Ya? ¿Y cuál será ese impacto? El aspecto es el consumo de agua. ¿Cuál será el impacto? A ver, contaminación, nos dicen, ¿por qué contaminación? ¿Por qué contaminación, Naika? O contaminación hídrica, ¿por qué, Alexander Torres, por qué contaminación? En mi actividad económica de construcción, yo voy a hacer consumo de agua. ¿Por qué mi, mi impacto ambiental sería la contaminación del agua? Ese es el ejercicio para que ustedes también aprendan a identificar aspectos e impactos ambientales. La mala utilización o al utilizarla o al consumirla por vertimiento, nos dice. Si fuera por vertimiento, mi aspecto ambiental sería, justamente el aspecto sería vertimiento de fluentes, ¿no? Hay que saber entender cómo identificamos un aspecto y un impacto, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy indicando que voy a consumir agua, el impacto naturalmente es negativo. ¿Cuál será? El impacto va a ser, pues, la disminución del recurso, ¿no? La disminución del recurso hídrico, ¿ok? Pregunta, ¿la disminución del recurso hídrico es un impacto ambiental o no? A ver, coméntenme. Sí, no, Lucía, es un impacto ambiental negativo. Perfecto. Para que quede claro, voy a poner otro ejemplo de un aspecto ambiental, ¿no? Yo voy a producir residuos, residuos sólidos, ¿no? ¿Qué voy a producir ahí? Residuos sólidos, residuos resultantes de los papeles de la construcción, del material que no voy a usar, de los escombros, etcétera.
Mi aspecto ambiental es la producción de residuos sólidos. ¿Cuál será el impacto? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? La producción de residuos sólidos. El que quiera abrir su micrófono, por favor, lo puede hacer y puede comentar, ¿ok? Entonces la pregunta es, bueno, negativo, nos dice Lucía. ¿Por qué es negativo, Lucía? ¿Por qué es negativo, Alex? ¿Por qué es negativo? ¿Por qué la producción de residuos me va a generar un impacto negativo? Y en todo caso, ¿cómo lo va a generar? Puede ocasionar lixiviados, porque pueden generar contaminación, porque por la contaminación se queman los residuos, claro, ¿no? Entonces, contaminación del aire y del suelo, perfecto, Lucía. Así directamente, la producción de residuos me va a generar contaminación. En este caso, residuos sólidos puede ser del suelo, ¿no? Del suelo, tal vez por ahí del agua. ¿Sí? Pero vamos a quedarnos en el suelo para que se entienda. Produzco residuos sólidos, esto lo voy a llevar a un relleno sanitario, lo voy a llevar a un botadero, a lo que sea, pero todo eso es contaminación. ¿Ok? Voy a poner otro ejemplo para que quede claro, por favor. Yo soy una empresa que me dedico a hacer actividades de remediación minera, de remediación. Cierre de minas, ¿ya? Cierre de minas, esa es mi actividad, cierre de minas. ¿Ok? Voy a borrar para que, por favor, para que se pueda entender, voy a borrar todo. Vamos a empezar. Actividad económica, cierre de minas. ¿Ok? Un aspecto ambiental. A ver, díganme ustedes un aspecto ambiental de la actividad de cierre de minas. A ver, ¿alguien me puede comentar un aspecto ambiental? Yo les voy a ayudar con una. Reforestación. Reforestación de áreas recuperadas. ¿Ok? Reforestación de áreas recuperadas. Pregunta, ¿ese aspecto ambiental me va a generar un impacto? ¿De qué tipo? ¿Positivo o negativo? Positivo, perfecto. ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener ese aspecto? ¿Cuál va a ser el impacto que va a generar ese aspecto? ¿Cuál va a ser el impacto que me va a generar el aspecto de la reforestación de, de, de áreas recuperadas? Crecimiento de áreas verdes, que es la reforestación propiamente. ¿Y qué gano yo con áreas verdes? ¿Qué puedo ganar yo reforestando árboles? Generación de flora y fauna, muy bien. Oxígeno, perfecto, ¿no? Mejorar las condiciones del aire, perfecto. Puede ser una. Generación o recuperación del biosistema, del ecosistema, perfecto. Entonces, eso, lo que quería lograr es de que ustedes puedan aprender a identificar la diferencia entre un aspecto y un impacto.
¿Ok? No todos los impactos son negativos. No todo lo que pensamos como impacto positivo puede serlo. De eso depende del análisis que ustedes hagan. Correcto. Ok, entonces yo me voy a quedar con este impacto para hacer un análisis de lo siguiente. Mejorar las condiciones del aire, mejorar las condiciones del aire, ¿era un impacto ambiental importante, significativo o no? Sí, ¿no? Sí, ¿no, Alex? Es algo muy importante, es algo muy significativo. Entonces, si este impacto es un impacto ambiental, vamos a ponerlo acá para que se entienda, positivo, y a su vez es significativo, miren lo que va a pasar. Si esto es así, por lo tanto, mi aspecto ambiental se convierte en un aspecto ambiental significativo. ¿Entendió? ¿Entendió, por favor? Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es identificar el aspecto ambiental. En base a ese aspecto ambiental, identificar el impacto ambiental que va a generar ese aspecto y luego evaluar el impacto ambiental. Si en la evaluación del impacto ambiental este resulta ser significativo, por lo tanto, el aspecto ambiental que ha generado ese impacto pasa a ser significativo. No hago una evaluación del aspecto ambiental y lo evalúo si es significativo o no. La evaluación se hace al impacto ambiental, no al aspecto. ¿Se entendió, por favor? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, algún comentario, por favor? Equipo, requiero su participación para poder continuar y avanzar, para ver si se está entendiendo, si quieren que se repita algo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Continuamos. Perfecto, Hilda, muchas gracias. Ok. Vamos a borrar esto nuevamente para compartir nuestra pantalla, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos que determinar los aspectos ambientales que puedan controlar y de aquellos en los que pueden influir los impactos ambientales asociados desde una perspectiva del ciclo de vida. Por favor, todos ingresen a su norma y revisen el requisito 6.1.2. Todos ingresen a su norma que la semana pasada le hemos enviado y revisen el requisito 6.1.2, por favor. En el requisito 6.1.2, la norma ISO 14001 me dice que debo identificar los aspectos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida. Y en el mismo requisito me dice cuáles son estas formas de identificación de los aspectos desde la perspectiva del ciclo de vida. Por favor, cada uno de ustedes, los que quieran participar, me dicen cuáles son esos tipos de perspectiva de ciclo de vida que la norma misma lo indica. Adelante, por favor.
¿Tenemos ya alguna respuesta? A ver. Bueno, ninguno está participando. Les voy a ayudar acá. Miren, si pueden ver esta parte, por favor. En esta parte donde dice nota. Los aspectos ambientales significativos nos dice que pueden dar como resultado riesgos y oportunidades, ¿cierto? Además, un minuto, por favor. Tenemos que encontrar acá, hay una nota relacionada a la perspectiva del ciclo de vida que les quiero mostrar. ¿Ok? Acá. Dentro del alcance del sistema de gestión, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades desde la perspectiva del ciclo de vida. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber o identificar, ¿cuál es esa perspectiva del ciclo de vida? Y aquí en la norma vamos a encontrar en el anexo, un minuto que ahora te los muestro. Acá está. En el anexo A612 vamos a encontrar esta parte que nos dice, miren, cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización considera una perspectiva del ciclo de vida. Esto no significa que se requiera un análisis del ciclo de vida detallado. Es suficiente reflexionar cuidadosamente acerca de las etapas del ciclo de vida que pueden estar bajo el control o la influencia de la organización. Las etapas típicas del ciclo de vida de un producto o servicio incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte o entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la disposición final. Esas son las etapas del ciclo de vida que se deben considerar al momento eh, de identificar los aspectos ambientales. Quiero seguir con el mismo ejemplo. Quiero seguir con el ejemplo de mi aspecto ambiental. Consumo, consumo, consumo de agua. Ese es mi aspecto ambiental. ¿Cuál era el impacto, por favor? ¿Cuál era el impacto? A ver si estamos ahí. ¿Cuál era el impacto ambiental generado acá? El impacto ambiental, ¿cuál era? A ver, disminución del recurso hídrico. Perfecto. Disminución del recurso hídrico, ¿no? Del recurso, ¿ya? Perfecto. Una pregunta. Desde la perspectiva del ciclo de vida. Ciclo de vida. Etapa del ciclo de vida. ¿Ok? ¿Cuál es la etapa del ciclo de vida de este aspecto ambiental? A ver. La etapa de este aspecto ambiental, ¿cuál es? Eso es lo que estoy hablando. ¿Cuál es la etapa del ciclo de vida? A ver, leemos. De acuerdo a lo que hemos leído en la información de la norma, ¿cuál será la etapa del ciclo de vida? Consumo. La etapa es, ¿no? La etapa es el uso. Uso, porque voy a usar, ¿cierto? Voy a usar agua. Esa es la etapa. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, mis queridos amigos? ¿Está entendiendo, por favor? ¿Sí? Ok, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, al
Hay que determinar, pues, los aspectos ambientales significativos desde la perspectiva del ciclo de vida, los cambios en las actividades, incluidos los desarrollos, los nuevos desarrollos planificados, nuevos productos, etcétera. Las condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles. ¿Cómo voy a yo identificar un aspecto ambiental relacionado a una condición de emergencia? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un derrame de combustible con una cisterna, es una condición de emergencia. Yo voy a actuar con mi brigada de emergencia y también al momento de hacer esa actividad de emergencia, voy a tener interacción con aspectos ambientales y voy a generar impactos ambientales también, ¿o no? ¿Cuál es ese? Por ejemplo, se me ocurre usar espuma química, ¿no? El uso de espuma química. Ese es el aspecto ambiental. ¿Habrá impacto o no habrá impacto en el uso de espuma química? ¿Qué dicen ustedes? A ver, me comentan, ¿habrá impacto o no habrá impacto con respecto al uso de espuma química? Claro que hay impacto, claro que hay un impacto y debo tenerlo en cuenta al momento de determinar mis aspectos ambientales, ¿ok? Debo determinar los requisitos legales y finalmente planificar acciones para abordar riesgos y oportunidades, ¿ok? También la norma en este requisito me pide pues de que determine objetivos y estos objetivos ambientales deben ser adecuados y coherentes a la política, que lo vimos en 5.2. Si yo me estoy comprometiendo a proteger el medio ambiente, debo tener un objetivo relacionado a cómo voy a proteger el medio ambiente. Deben ser medibles, es decir, debo darle metas, indicadores, debo tener en cuenta los requisitos aplicables, sobre todo los requisitos legales, hacerle seguimiento al cumplimiento de estos objetivos y debo comunicar a la organización para que estén enterados de cuál es el enfoque que tenemos con respecto a los objetivos y si es pertinente debemos actualizarlos según correcto. ¿Okay? Al planificar los objetivos, debo de, eh, debo de entender qué es lo que se va a hacer con respecto al objetivo, para cumplir esos objetivos, qué recursos se requieren, quiénes serán los responsables, cuándo finalizará y cómo se evaluarán los resultados. ¿Alguna pregunta con respecto a aspectos ambientales, con respecto a planificación, acciones para abordar riesgos, oportunidades y objetivos? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Ok, equipo. Entonces ahora vamos a revisar la parte de apoyo. El requisito 7, el requisito 7 de la norma, que nos da 5 componentes. El primero, que es relacionado a los recursos. El segundo, que es relacionado a la competencia. El tercero, que es relacionado a la toma de conciencia. El cuarto, relacionado a la comunicación. Y el quinto, a la información documentada. ¿Ok? Vamos a hablar con respecto a los recursos. ¿Qué me pide la norma? Lo que la norma me dice claramente es que la organización debe determinar, proporcionar y mantener
Determinar, proporcionar y mantener. ¿Qué es lo que debe determinar, proporcionar y mantener? Recursos. ¿Para qué? Para poder garantizar el adecuado desarrollo de las actividades y del sistema de gestión ambiental. ¿Qué tipo de recursos son estos? Recursos relacionados a las personas, ¿no? Que son de alguna manera mal llamados recursos humanos, pero son parte de la cuantificación económica, así es que se les considera recursos. Recursos relacionados a la infraestructura, a la tecnología y a los recursos financieros propiamente. Los recursos naturales, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si es que somos una empresa que tiene una actividad productiva que requiere de recursos naturales para sus actividades. Y otros recursos que consideremos pertinentes para el desarrollo de las actividades. Con respecto al requisito 7.2, la norma nos pide que determinemos las competencias necesarias del personal. ¿Qué son las competencias? Las competencias son todas aquellas características o requisitos que deben tener las personas para poder desarrollar su trabajo de una manera adecuada. ¿Cuáles son estas competencias? Pues puede ser grado de instrucción, nivel de experiencia, formación, aprendizaje, entrenamientos, etc. No es que quede libre o abierta la competencia, cada competencia debe estar documentada. Además, hay algunas competencias que requieren el cumplimiento de requisitos legales. Por ejemplo, ¿cuáles son las competencias que debe tener un gerente de seguridad y salud en el trabajo? A ver, les escucho y les leo. ¿Alguien tiene alguna idea qué competencias debe tener un gerente de seguridad y salud en el trabajo en una empresa? Si alguno de ustedes quisiera ser gerente de seguridad y salud en el trabajo de una empresa, ¿qué creen que les va a pedir la empresa como requisitos? Equipo, el día de hoy estamos poco participativos. Sería pertinente que participemos un poco más. Muy bien. Las competencias, de acuerdo a lo que la norma indica, tienen tres criterios a tomar en cuenta. El criterio de educación, que está ligado a la parte académica, es decir, los grados, los títulos, el nivel educativo, dependiendo del puesto. Por ejemplo, de pronto hay puestos operativos que requieren solamente personal que haya completado la secundaria completa. Hay puestos que requieren algún nivel técnico. Hay puestos que requieren algún nivel de egresado de universidad, algunos que requieren titulados y algunos que de pronto requieren con el cumplimiento de requisitos legales aplicables, como por ejemplo titulado, colegiado y habilitado, ¿no? Habrá otros que requieran una competencia relacionada a la formación, es decir, formación mediante cursos de especialización, formación mediante diplomados, mediante maestrías, mediante doctorados, o formación mediante entrenamiento propiamente. Y también algunos que requerirán experiencia, experiencia en el puesto, experiencia en la función, en el cargo. Entonces, todos esos detalles es lo que la norma me pide que lo deba documentar, que deba indicar cuáles son las competencias que yo requiero para ese personal, ¿no? En esa experiencia relacionada a educación, formación y experiencia. ¿Ok? La organización debe asegurarse de que esas personas son competentes y pues si es que se determina alguna competencia y las personas no lo tienen, la organización debe tener los mecanismos para aportar esta formación
o esta generación de competencia al personal. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué ejercicio se puede hacer eso? Pues mediante un programa de capacitaciones, mediante entrenamiento, tutoría, formación, reasignación, etc. ¿No? De todas estas actividades hay que, pues, tener información documentada como evidencia del cumplimiento de las actividades. ¿Ok? Equipo, vamos a... Bueno, ahí está el tema de competencias, educación, formación, experiencia, ¿no? Y de todo ello se debe guardar información documentada como evidencia del cumplimiento. Ok, continuamos, equipo, esperando que puedan estar ahí atentos. Hay un requisito, que es un requisito muy pequeño, es el requisito tal vez más pequeño que tiene la norma, es el requisito 7.3. Sin embargo, no porque sea el más pequeño es el menos importante. Incluso yo creo que es uno de los requisitos más importantes que tiene el sistema de gestión. ¿Por qué razón? Porque es el requisito que la norma exige que se cumpla y que se genere. Además, es un requisito que tiene como objetivo principal la generación de cultura. ¿Y cuál es el objetivo principal de la implementación de un sistema de gestión ambiental? Generar cultura de la prevención de la contaminación ambiental, de la mitigación de la contaminación, etc. Nosotros no podemos desarrollar ningún sistema de gestión si no tenemos cultura. ¿Qué es la cultura? Es la disciplina, es lo que los japoneses conocen como disciplina o como autodisciplina. ¿Para qué? Para realizar actividades sin que alguien nos esté controlando, sin que alguien nos esté mandando, sino para hacer actividades que desde nuestra perspectiva racional nosotros debemos de tener en cuenta. Todos debemos saber y todos debemos tener en cuenta de que estamos contaminando el ambiente y que estamos realizando actividades que no son adecuadas con respecto al cuidado del medio ambiente. Eso es cultura. Saber de que no debemos mezclar la basura en nuestras casas, saber que debemos segregarlas, generar buenas prácticas de segregación, de reutilización, de reciclo. Todas esas actividades son actividades de cultura. De la misma manera, la organización requiere que se implementen mecanismos para la generación de cultura. Y a eso le llama toma de conciencia. A esa actividad la norma le llama toma de conciencia. Nos pide de que realicemos actividades relacionadas a que la organización, todos los integrantes de la organización, entiendan y comprendan la política del sistema de gestión, los aspectos ambientales significativos, entiendan los objetivos del sistema de gestión, entiendan la contribución de su trabajo, de sus actividades al cumplimiento de los objetivos y del sistema de gestión, entiendan los beneficios de la mejora del sistema de gestión y que también entiendan el incumplimiento o las implicaciones del incumplimiento y los impactos potenciales reales que podrían pasar o suceder. Entonces es un requisito muy pequeño, pero que es muy, muy importante en la generación de la cultura ambiental. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos desarrollar en nuestra organización? Pues con actividades como por ejemplo las charlas de gestión ambiental, las carteleras, podemos usar pues ahora se usa mucho los instrumentos tecnológicos, ¿no? Herramientas tecnológicas como videos, redes sociales como TikTok, ¿no? Podcast, algunos flyers, toda actividad que conlleve a generar cultura, a generar toma de conciencia. Un detalle muy importante y es que suele pasar mucho cuando nosotros evaluamos como auditores la parte de toma de conciencia. Las empresas confunden mucho la toma de conciencia con la capacitación, ¿sí? No es lo mismo. La capacitación es una actividad ligada a generar competencias. Por ejemplo, si usted necesita aprender a hacer algo nuevo, a ver, se me ocurre, necesita aprender Power BI, necesita aprender S10 o algún software, algún aplicativo, usted tiene que capacitarse, ¿ok? Va a generar competencia en ello. Pero la toma de conciencia no se realiza mediante capacitación. Por ejemplo,
Siempre pongo este ejemplo para que se entienda. En la casa, nuestros padres a nosotros no nos capacitaron para tener valores, es decir, para decir la verdad, para ser honesto, para ser honrado. Nosotros a nuestros hijos no capacitamos para que sean honestos, honrados, para que sean personas con valores. Lo que nosotros hacemos es actividades de cultura y toma de conciencia. No lo sentamos en un escritorio y lo educamos con respecto a los valores, o no lo mandamos a un curso, a un diplomado en donde aprendan valores. Eso se genera mediante la cultura y la toma de conciencia. ¿Queda claro la diferencia entre capacitación y toma de conciencia? ¿Entendió? Luego, en el requisito 7.4, lo que la norma nos pide es que establezcamos niveles de comunicación tanto interna como externa de manera formal, de manera formal. Es decir, no comunicaciones verbales o sin documentar o de pronto usando algunos aplicativos como WhatsApp, pero desde mi WhatsApp personal, sino todas las comunicaciones deben tener un carácter formal. ¿Ok? Todas las comunicaciones deben estar bien establecidas de manera de que se pueda identificar qué es lo que se quiere comunicar. Por ejemplo, la norma misma nos da algunas directrices de qué es lo que debemos comunicar. Y lo hemos venido viendo en el transcurso de ese curso. Por ejemplo, ¿qué es lo que debemos comunicar? La política. ¿A quién le debemos comunicar? Pues a todos los integrantes de la organización y a las partes interesadas. ¿Cuándo vamos a comunicar la política? Pues debemos establecer cuándo se va a comunicar y cuándo se va a actualizar la comunicación. ¿A quién, cómo comunicar? Los mecanismos de comunicación de la política son muchos, debemos establecerlos. Por ejemplo, la página web, por ejemplo, las carteleras o los afiches que pegamos en los periódicos murales, por ejemplo, la misma difusión propia que se realiza personalmente a todos los integrantes de la organización, etc. ¿Quién comunica? En este caso, la política debe ser comunicada por la alta dirección o quien la alta dirección determine como responsable. Entonces hay que establecer mecanismos de comunicación tanto interna como externa, ¿no? La organización debe determinar respecto a las comunicaciones internas la información que es pertinente para el sistema de gestión entre ellos, entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluyendo los cambios de gestión ambiental según corresponda, y debe asegurarse de que sus procesos de comunicación permiten que las personas realicen trabajos bajo el control de la organización, contribuyan a la mejora continua. Lo que nos está diciendo en cristiano es que formalicemos nuestros mecanismos de comunicación. Con respecto a la comunicación externa, nos dice que la organización debe comunicar externamente la información pertinente al sistema de gestión ambiental según se establezcan los procesos de comunicación. Pregunta, ¿cuáles serán estas comunicaciones externas que las organizaciones deben realizar a algún organismo externo? ¿Alguna idea cuáles son las comunicaciones? ¿Qué comunicaciones con respecto al sistema de gestión ambiental podríamos comunicar de manera externa? ¿Alguna idea? ¿Alguien quiere comentarnos qué comunicaciones se deberían de realizar de manera externa? Cumplimientos obligatorios de ley, perfecto. ¿Alguno en específico, por favor, Alex? A las entidades fiscalizadoras, muy bien, Lucía, perfecto. ¿Qué comunicaciones podrían ser, Lucía?
O EFAMINAM, sí. ¿Qué comunicaciones podrían ser? Los cumplimientos de la normativa, gestión de residuos, manifiestos, perfecto. Esas son las comunicaciones externas que, entre otras, que debemos tener. Declaraciones anuales, trimestrales, perfecto. Hay un documento macro que debe tener toda organización con respecto a gestión ambiental. Un documento, un instrumento de gestión que tiene sí o sí que tener toda organización que va a realizar una actividad productiva. ¿Cuál es ese? Perfecto, Lucía. Excelente. Los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Que puede ser un EIA, que puede ser un DIA, que puede ser un PAMA, etcétera, etcétera. Dependiendo el nivel, el tipo de organización, el tipo de actividad. Para nosotros comunicar todas estas comunicaciones externas, también tenemos que formalizarlas. También debemos de tener una estructura organizada de comunicaciones que nos permitan tener la trazabilidad y asegurarnos que las comunicaciones sean de manera pertinente. ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a lo que estamos hablando, por favor? ¿Está entendiendo? ¿Podemos continuar? Sí, perfecto, Hilda. Perfecto, Lucía. Excelente. Y finalmente, en el requisito 7, vamos a encontrar el acápite 7.5, que es la información documentada. Para entender claramente a qué se refiere la norma cuando nos dice información documentada. Información documentada es lo que antes las normas en sus versiones anteriores conocían como documentos y registros. Ahora, todas esas evidencias documentadas, que no solamente se limitan a documentos y registros, la norma lo considera como información documentada. ¿Qué podemos considerar como información documentada? Procedimientos, manuales, registros, eh, instructivos, políticas, matrices, objetivos, etc. Toda la documentación, toda la documentación que nosotros generemos para nuestro sistema de gestión, la norma lo considera como información documental. ¿Ok? Preguntas, consultas, por favor. ¿Está entendiendo? Muy bien. La norma nos pide que tengamos mecanismos de creación y actualización de los documentos. Para resumir esta parte, es de que la norma me pide que tenga pues un esquema de cómo voy a hacer mis documentos, debo de determinar una identificación, formatos, ¿no? Temas de idiomas, debo de considerar quiénes revisan y quiénes aprueban mis documentos, el tema de actualización de los mismos, es decir, deben ser documentos que sigan un orden lógico, que tengan una secuencia lógica, que nos sirvan para controlar adecuadamente mi sistema de gestión, ¿no? Por ejemplo, me pide que determine el formato, la revisión, la aprobación. Además, me pide que deba controlarlos y debo asegurarme que está disponible y es idónea para su uso, dónde y cuándo se necesita. Suele pasar que muchas organizaciones implementan sus sistemas de gestión y los documentos los tienen guardados, ¿no? Entonces, cuando a veces pasan auditorías o cuando se quiere hacer alguna información, los documentos están guardados. Los documentos deben estar disponibles, como dice la norma. Es decir, deben estar en el lugar donde se van a usar. Debe estar protegida adecuadamente contra pérdidas, ¿no? Pérdidas,
confidencialidad, o el uso inadecuado, es decir, tener documentos obsoletos, documentos no actualizados. Todo eso debemos tener en cuenta con respecto a el control de la información documentada. Hay que tener en cuenta que la información documentada debe de eh, cuidarse o protegerse de tal forma que podamos evidenciar adecuadamente su distribución, acceso, recuperación y uso, sobre todo cuando usamos la nube, cuando usamos plataformas digitales, en donde ciertamente nos van a ayudar a gestionar la información documentada, pero vamos a asumir el riesgo, por ejemplo, de pérdidas, de hackeos, ¿no? De cortes del Internet, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos detalles. Con respecto al almacenamiento y la preservación, incluida la legibilidad, sobre todo cuando tenemos documentos en físico, pertinente que tengamos en ambientes adecuados, en donde no vayan a verse deteriorados por el tiempo, pues la legibilidad del documento. Y cuando queramos recuperar, ¿no? Cuando queramos de pronto revisar información anterior, podamos revisarlo de una manera muy adecuada. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario con respecto a información documentada, a comunicación? ¿Alguna pregunta con respecto a competencias, toma de conciencia, por favor, a los recursos? ¿Todo bien? ¿Se está entendiendo? ¿Todo bien? ¿Podemos continuar? ¿Alguna pregunta, por favor? Perfecto. Lucía, gracias. ¿Quién más? Ok, Naifa, gracias, excelente. Perfecto, Alex. Listo, Roberto, muy bien. Vamos a continuar y ya salimos de la parte de apoyo y entramos a la parte de requisito 8, que es el control de las operaciones o las operaciones propiamente. ¿Qué vamos a ver acá? Dos requisitos puntualmente. El requisito 8.1, planificación y control operacional, y el requisito 8.2, preparación ante respuestas a emergencias. ¿Qué nos pide el requisito 8.1 con respecto a la planificación y el control operacional? Miren, nosotros eh, indicamos al inicio de que la norma nos pedía que en 6.1 determinemos los aspectos y los impactos ambientales, ¿cierto? Entonces, vamos a retomar el ejercicio y decir, yo soy una empresa constructora y he determinado que uno de mis aspectos ambientales significativos es el consumo de agua. ¿Por qué razón? Porque en base al impacto que estoy generando, que es la disminución del recurso, estoy generando un impacto significativo. Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No solamente identificarlo, sino me pide 6.1 que determine acciones para abordar estos aspectos y estos impactos que son riesgos. Yo voy a tener procedimientos. Por ejemplo, voy a tener procedimiento de pronto de reuso de agua, procedimiento que me permitan gestionar adecuadamente el consumo del agua, no desperdiciarlo, procedimientos que me permitan obtener nuevas tecnologías en donde se use menos agua, ¿no? Por ejemplo, la parte de construcción en seco, que ahora también está tomando mucha preponderancia, etcétera. Finalmente, yo debo tener
y debo planificar esas acciones para controlar estos aspectos o impactos ambientales. También hemos identificado que tenemos instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Los famosos IAS, podemos tener ahí DIAS, ¿no? PAMAS, EIAS, etcétera. Y en estos documentos de gestión ambiental, yo también declaro actividades que voy a realizar, como monitoreos ambientales, como programas de sensibilización, como programas de segregación de residuos sólidos, etcétera, etcétera. Todas estas actividades deben estar planificadas para poder evidenciar el control que yo ejerzo sobre mis riesgos, sobre mis objetivos, sobre mis actividades que están relacionadas a un aspecto e impacto ambiental. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Perfecto, Alex. Decíamos que en el requisito 6.1 nosotros hemos identificado riesgos y oportunidades al sistema de gestión ambiental. Dentro de la identificación de estos riesgos y oportunidades, también identificamos lo que son los aspectos e impactos ambientales y determinamos acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, acciones para abordar estos impactos ambientales. Poníamos como ejemplo, si es que nosotros somos una empresa constructora y hemos identificado un aspecto ambiental relacionado al consumo de agua. Ese es el aspecto ambiental. ¿Por qué razón? Porque estoy identificando un impacto ambiental que es la reducción del recurso, la disminución del recurso. Entonces, yo no solamente me voy a quedar en la identificación del aspecto del impacto, sino que tengo que tomar acción para que ese impacto no sea, o no se materialice, o sea reducido, ¿no? O sea reducido en su magnitud. Entonces, yo voy a determinar acciones, planes de acción, procedimientos, un sinnúmero de actividades que me van a servir para poder controlar estos aspectos, estos impactos ambientales, para controlar los riesgos. Dentro de las operaciones propias de mi organización, debo tener unos instrumentos de gestión ambiental que rigen mis actividades, como los EIA, los PAMAS, etcétera, los días. Y ahí también tengo actividades que estoy indicando que voy a realizar. Por ejemplo, monitoreos, por ejemplo, mediciones, capacitaciones, segregación, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que tener en cuenta estas actividades, planificar y realizarlas como tal. ¿Ok? Tenemos ahí algunas preguntas. Nos dicen, ¿qué acciones se pueden tomar en la generación de residuos peligrosos? Naturalmente, Lucía, la segregación adecuada y la disposición final con empresas autorizadas para realizar estas actividades, pasando por todas las declaraciones ambientales que se tienen que realizar con respecto a la generación de residuos sólidos. Esa es una acción. Dice, o sea, siempre si puede haber impacto negativo, pero en el peor de los casos podría reducirse el impacto, más no evitarlo. Por supuesto, Alex, la única forma de evitarlo va a ser de que no realices la actividad económica o productiva. Y la misma norma te indica, además, la misma metodología de gestión de riesgos te indica de que debes tener una jerarquía de controles, en donde el primer nivel, naturalmente, es eliminar el peligro o eliminar el impacto, ¿no? Y la forma de eliminarlo es o lo cambias o ya no realizas esa actividad, ¿no? O sustituyes por otra actividad. Entonces, es adecuado lo que tú comentas. Lucía nos dice si podemos repetir, ¿te refieres con respecto a la generación de residuos peligrosos, Lucía? Perfecto. Decíamos de que si es que nuestra actividad económica, nuestra actividad productiva, de por sí, por su naturaleza, genera residuos peligrosos, nosotros tenemos que gestionar la disposición de estos residuos peligrosos. En primer lugar, haciendo una adecuada segregación, es decir, por ejemplo, que no lo mezclemos con los residuos domésticos, no lo mezclemos con los residuos generales, sino que tengan una adecuada segregación. ¿Qué significa?
por ejemplo, en un tacho rojo, en un cilindro rojo, en donde indiquemos residuos peligrosos, nosotros tengamos ahí la disposición final de los residuos. Eso es como parte interna. Como parte externa, tener una empresa especializada, autorizada, acreditada para la disposición final de estos residuos peligrosos, ¿no? Ahí estamos en la parte de sustitución o de gestión administrativa, pero también podemos hacer uso de la tecnología, por ejemplo, para cambiar la tecnología, cambiar los mecanismos, los métodos de producción que nos permitan disminuir o eliminar la producción de residuos peligrosos. Un ejemplo, ustedes saben que la minería sobre todo aurífera, hace muchísimos años usa cianuro de sodio para la lixiviación del oro. Y naturalmente los residuos, llámese relaves, etcétera, son residuos contaminados con cianuro, es decir, son residuos que tienen pues un alto nivel de potencial de envenenamiento. Son contaminados, tóxicos. Ya la tecnología está avanzando en sus estudios para, en primer lugar, cambiar por algún otro lixiviante que no sea cianuro, que no sea contaminante. Además, muchas empresas mineras están haciendo estudios de cómo pueden reutilizar estos relaves para otras actividades no mineras, por ejemplo, para la construcción, ¿no? Hay algunos estudios que están llevando a ejecutar o a elaborar ladrillos a partir de estos relaves. La idea es de que no haya o que se disminuya el impacto de estos residuos sólidos peligrosos. Entonces, esa es la gestión de residuos sólidos peligrosos. Lo mínimo que debemos hacer es, pues, segregarlos adecuadamente, seleccionarlos adecuadamente y asegurarnos de una disposición final adecuada mediante una empresa prestadora de servicios que tenga las autorizaciones y las acreditaciones correspondientes. Ahora sí, Lucía, ¿se entendió? La consulta, ¿qué opciones existen para el tratamiento de aguas negras? Bueno, el tratamiento de aguas negras sigue siendo un tratamiento muy caro todavía, pero hay ya muchas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, los famosos petares, ¿no? El famoso petar, ¿no? Es una planta de tratamiento de aguas residuales, es en donde tratan aguas negras. Eh, Dependiendo del volumen de producción, hay un sinnúmero de mecanismos. Por ejemplo, para tratar aguas negras en los hogares, ¿no? Ya hay biodigestores que llevan a la producción incluso de abono orgánico o compost a partir de este tratamiento. Y luego la recuperación del agua para regadío o sembrío. O en todo caso los petares, ¿no? Que usan tecnología relacionada a bacterias anaerobias, bacterias aerobias, para la la degradación biológica de las aguas negras y puedan recuperarse para actividades como regadío, de siembras, etcétera, ¿no? Sí, claro que sí, Lucía, sí, sí influyen que los parámetros de BO y de QO aumenten. Hay parámetros mínimos que deben mantenerse en estas aguas negras, sobre todo cuando van a ser vertidas hacia algún nivel de línea de saneamiento, ¿no? O una línea de saneamiento propiamente a los desagües o las tuberías de desagüe. La organización debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estén controlados y que tengan influencia sobre ellos. Dentro del sistema de gestión deben definir el tipo y el grado de influencia. A ver, traducción. Si nosotros tenemos empresas contratistas que trabajan con nosotros, nosotros también debemos tener un control adecuado con respecto a sus aspectos e impactos ambientales que ellos generen. Ok, esto es con respecto a
a productos tercerizados, a procesos tercerizados, por ejemplo. O cuando nosotros vamos a comprar algunos productos, ¿no? También debemos tener un control eh, sobre la disposición de los productos, ¿no? También debemos asegurarnos de que pues cumplan con nuestros requisitos ambientales, las empresas cumplan con los requisitos ambientales. Con respecto al ciclo de vida, la organización debe establecer los controles según corresponda para asegurarse que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto, considerando cada etapa del ciclo de vida, porque en cada etapa del ciclo de vida van a haber diferentes tipos de controles ambientales. Determinar sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios según corresponda. Comunicar sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos y considerar la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados al transporte, la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de los productos y servicios. Es decir, cuando compremos algo, algún insumo, algún material, algún consumible, nosotros debemos tener en cuenta toda la información relacionada a este producto, a este insumo, qué situaciones ambientales nos pueden generar, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta más con respecto a planificación y control operacional, por favor? ¿Se entiende? ¿Está quedando claro? Perfecto, Alex. Excelente. Luego, en el requisito 8.2, lo que la norma nos pide es que tengamos mecanismos para preparación de respuesta ante emergencias. Primero, entendamos qué es una emergencia. A ver, por favor, alguna idea, algún comentario con respecto a una emergencia. Estamos hablando de un sistema de gestión ambiental. ¿Cuál sería una emergencia? A ver, algunos ejemplos. ¿Cuáles serían las emergencias? Que produzca un impacto con la gravedad de la población, los animales, tierra o mar. No, ese es un impacto de actividades, Alex, pero una emergencia propiamente. Una emergencia. ¿Alguien tiene una idea de alguna emergencia, por favor? Derrame de combustible en el mar, muy bien, excelente. ¿Alguna otra emergencia? Un incendio, muy bien, Robert. Un incendio, ¿alguna otra emergencia? ¿Caídas de qué tipo, Víctor? ¿Qué tipo de caídas? Acumulación de basura, Roberto, tampoco es una emergencia. Inundaciones es una emergencia. Muy bien, Alex. ¿Qué más? A ver, deme un minuto, un minuto, un minuto. Nos dice Víctor, caída de objetos sobre una persona. Esa es una emergencia, pero es una emergencia relacionada a la seguridad y salud en el trabajo, Víctor. No es una emergencia relacionada a la gestión ambiental. Alexander, un sismo, muy bien. Roberto Guaicos, muy bien. Hilda Aragón, rotura de un oleoducto de crudo, muy bien. Víctor Helera nos sigue diciendo la caída de una persona, sigue siendo una emergencia de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de emergencias relacionadas a la gestión ambiental. Una explosión, muy bien, Luz, excelente. Todas esas situaciones
Que ojo, no digo que no tengan relación con seguridad y salud en el trabajo, también lo pueden tener porque puede haber también consecuencias relacionadas a la seguridad y a la integridad de las personas y los trabajadores, ¿sí? Que tienen su forma de gestionar. Sin embargo, en este caso lo que nosotros vamos a ver es la gestión relacionada a la emergencia ambiental. Lo que la norma nos pide con respecto a estas emergencias es que establezcamos, implementemos y mantengamos procesos para cómo prepararnos para responder ante estas emergencias, ¿sí? Debemos tener en cuenta que, de acuerdo al tipo de emergencia que nosotros identifiquemos, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos, tenemos que tener acciones planificadas, etcétera. Pregunta, ¿cómo se prepararían ustedes para una emergencia? Con un plan de contingencia, Roberto, muy bien. Simulacros, Alex, muy bien, perfecto. ¿Qué más? A ver, por favor, participemos todos. Esta parte tiene muchísimos componentes. ¿Qué más? ¿Qué debe estar contenido en mi plan de contingencia? ¿Qué debo tener como organización para poder responder ante una emergencia? Plan de respuesta a emergencias, establecimiento de comunicaciones para las acciones correctivas. Muy bien, Hilda. ¿Qué más? Algo muy importante, algo muy neurálgico para poder responder a la emergencia. El sistema integrado de gestión, sí, es parte en realidad la respuesta a emergencia es parte del sistema integrado de gestión, Robert. Perfecto, Víctor, excelente. Brigadas, en este caso no de auxilio, sino brigadas de respuesta a emergencias ambientales. Ok, la brigada va a ser nuestro punto neurálgico para la respuesta a emergencia. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer para una respuesta a emergencia principalmente es identificar las posibles situaciones de emergencias que que se puedan presentar en nuestra organización y en base a ello elaborar un plan de contingencia, un plan de respuesta a emergencias, que es un documento macro, un documento en donde vamos a identificar las actividades que vamos a realizar con respecto a la respuesta a emergencia. Y la primera actividad que vamos a realizar, naturalmente, es formar nuestras brigadas de respuesta a emergencia. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer, formarlas, capacitarlas y en base a ello determinar las acciones que vamos a tomar para responder ante una respuesta, ante una emergencia ambiental. Eh, Debemos capacitar a las brigadas con el plan de emergencia también. Eh, y debemos planificar dentro de nuestro plan de respuesta a emergencias, debemos de planificar algo que ya ha dicho por ahí también este Víctor, si no me equivoco, o Alex, simulacros, capacitaciones, simulacros de emergencias, en donde se tenga que hacer análisis de los simulacros, eh, si es que vamos a hacer uso de equipos, uso de algunos componentes del sistema de respuesta a emergencias, debemos tener entrenamiento adecuado. Por ejemplo, si vamos a hacer uso, se me ocurre, de espumas químicas, si vamos a hacer uso de extintores, uso de un hidrante, todos esos detalles deben tener un previo entrenamiento. Todas esas actividades son actividades de respuesta ante emergencia. Lo que naturalmente la norma nos pide, prepararse para responder mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia. Responder ante situaciones de emergencia reales mediante la brigada. Tomar acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia apropiadas a la magnitud de la emergencia y el impacto ambiental potencial. Planes de contingencia. Poner a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas cuando sea factible. Simulacros. Por supuesto, Alex, ahí estamos. Evaluar y revisar periódicamente los procesos de acciones de respuestas planificadas, en particular, después que hayan ocurrido, evaluación de la respuesta ante emergencia y evaluación de los simulacros. Proporcionar información pertinente con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda a las partes interesadas.
Preparación, formación a nuestras brigadas, preparación a todos los integrantes de la organización, incluidas las personas que trabajan bajo su control. ¿Sí? Naturalmente, como lo dijo Alex, requiere de recursos. Víctor, ¿el ATS es una herramienta que sirve para evaluación de emergencias? No, estimado Víctor, el ATS es una herramienta de gestión que se usa para seguridad y salud en el trabajo, para identificación de riesgos, para identificación de peligros y evaluación de riesgos en una actividad puntual. Ese es un instrumento de seguridad y salud en el trabajo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún otro comentario, por favor? A ver, ahí tenemos una consulta. Dice, presentar a CEDALIB el diagrama de flujo o balance hídrico es obligatorio. ¿Puede aplicar alguna multa si no se presenta? ¿De qué norma me guío o puedo mejorar? Bueno, va a depender acá de qué es lo que estás haciendo con en este caso con el recurso hídrico. Si es que, en primer lugar, es pertinente que puedas presentar ese diagrama de flujo. Sin embargo, Sedalip me parece que lo único que hace es brindar el servicio y cobrarte, ¿no? Y te va a cobrar por el consumo. De pronto, este balance de flujo hídrico sí es adecuado para la presentación a la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, ¿ok? Sí, este balance aplica más que todo a la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA. Más, ¿tenemos alguna otra pregunta, otro comentario, por favor? Perfecto, ok, Alex, ok, Hilda, muchas gracias. Nuevamente voy a dejar acá número por si alguien quiere hacer alguna otra consulta puntual o pertinente. Ahí estamos en comunicación. Eh, y eso sería por hoy nuestra sesión. Esperando que nuestra próxima sesión que tengamos, les invito a participar de una manera más adecuada en nuestro curso para que nos ayude pues a mejorar nuestro proceso de capacitación. ¿Ok? Eso sería todo por hoy. Muchas gracias, muy amables, que tengan buen fin de semana. Y a las madres, a las personas que son madres, un feliz Día de la Madre el día de mañana. Muchas gracias, hasta luego.